Hay un gesto que ha cruzado milenios y culturas, un movimiento de la mano derecha que en la tradición cristiana primitiva simbolizaba poder divino, bendición auténtica y autoridad espiritual suprema. En los manuscritos de Nag Hammadi, enterrados durante siglos y redescubiertos en 1945, se encuentran nombres secretos para las manos, cruz para la derecha, Beluay para la izquierda, nombres que solo los iniciados conocían y pronunciaban en rituales específicos. Pero ¿existió realmente un ritual de la mano derecha que Jesús transmitió solo a sus discípulos más cercanos? ¿Una práctica iniciática que la Iglesia institucional consideró tan poderosa que debió ser suprimida? Hoy exploramos una hipótesis histórica basada en evidencia textual, que Jesús pudo haber establecido un ritual de transmisión de poder mediante la mano derecha, una práctica esotérica que los gnósticos preservaron, pero que la ortodoxia intentó olvidar. No afirmamos que este ritual específico existió literalmente, tal como se describe en la tradición popular, pero los textos antiguos sugieren que algo significativo ocurrió con este símbolo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El descubrimiento de Nag Hammadi en diciembre de 1945 cambió nuestra comprensión del cristianismo primitivo para siempre. Cuando dos pastores nubios, Mohammed Ahmed Khalifa y su hermano, abrieron la vasija de cerámica sellada que encontraron cerca del cementerio de la antigua ciudad de Jabal al-Tarif, no podían imaginar el tesoro espiritual que habían rescatado del olvido. Dentro había 13 códices de papiro que contenían 52 tratados gnósticos, escritos en copto, la lengua litúrgica del cristianismo egipcio antiguo. Estos textos habían permanecido ocultos durante más de 1500 años, protegidos del fuego y la destrucción que los cristianos ortodoxos habían prometido para ellos en el siglo IV. La trascendencia de este hallazgo no radica solo en la cantidad de textos, sino en la calidad de la información que proporcionaron. Por primera vez, los académicos pudieron acceder a la teología gnóstica de primera mano, sin la distorsión de las polémicas antiheréticas escritas por los padres de la Iglesia como Ireneo de Lyon o Tertuliano. Estos apologetas habían caricaturizado las creencias gnósticas, pero los códices revelaron una cosmología compleja, coherente y profundamente mística. El gnosticismo no era una simple herejía, sino una vertiente del cristianismo antiguo, centrada en la búsqueda del gnosis, conocimiento intuitivo, como medio de salvación, una salvación que dependía del autoconocimiento y la comprensión de la naturaleza divina interior, más que de la fe ciega o la obediencia a la autoridad eclesiástica. Entre los muchos secretos que estos textos revelaban al mundo moderno, había algo particularmente fascinante: nombres secretos para cada parte del cuerpo humano, incluyendo las manos que usamos constantemente, pero raramente contemplamos como vehículos de poder espiritual. El texto conocido como el Apócrifo de Juan, o Libro Secreto de Juan, lista estos nombres con precisión casi médica, como si el cuerpo humano fuera un mapa sagrado que el iniciado debía aprender a leer y activar. Según este texto gnóstico del siglo II, que los estudiosos consideran uno de los más importantes de toda la biblioteca de Nag Hammadi, la mano derecha se llama específicamente cruz, mientras que la mano izquierda recibe el nombre de Beluay. Pero esto no termina ahí. La traducción detallada del texto revela que la palma derecha es Abitrión, la palma izquierda es Euanzen, y los dedos de la mano derecha son colectivamente Treneu. Estos no son meros nombres descriptivos en copto o griego cotidiano, son nombres de poder, identificaciones esotéricas que el alma debe conocer, memorizar y pronunciar correctamente para completar su ascenso espiritual según la cosmología gnóstica. Estos nombres tienen raíces fonéticas que sugieren invocaciones o fórmulas mágicas precristianas, adaptadas por los gnósticos para crear un mapa corporal iniciático. La hipótesis que exploramos hoy sugiere que estos nombres no son triviales ni arbitrarios, sino que forman parte integral de lo que los gnósticos llamaban el hombre perfecto o hombre espiritual, el cuerpo divino completo que cada iniciado debía conocer, visualizar y activar mediante meditación y ritual. La mano derecha, cruz, ocupaba un lugar privilegiado en este sistema por su asociación universal y milenaria con el poder, la acción efectiva, la autoridad legítima y la bendición divina en las tradiciones religiosas del Mediterráneo antiguo.
En el cristianismo primitivo, antes de las definiciones dogmáticas que caracterizarían a la ortodoxia posterior, la mano derecha tenía un simbolismo profundamente arraigado y multifacético. Representaba tradicionalmente la posición de honor y autoridad suprema cerca del trono de Dios, como se refleja en numerosos textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los justificados, los salvados, los elegidos, eran simbólicamente ubicados a la mano derecha de la divinidad, una posición de privilegio espiritual inigualable. El Salmo 110, 1 y el pasaje de Marcos 16, 19, que coloca a Jesús ascendido, sentado a la diestra de Dios, consolidaron esta idea de la mano derecha como el locus del poder y la coautoridad con lo divino. En la liturgia cristiana primitiva, y hasta el día de hoy en las iglesias ortodoxas orientales que han preservado tradiciones antiguas, la mano derecha es el símbolo por excelencia del poder divino operante y la bendición auténtica transmitida. Pero la hipótesis que desarrollamos va significativamente más allá del simbolismo pasivo o meramente representativo. Los textos gnósticos sugieren persistentemente que la mano derecha no solo simbolizaba poder divino, sino que podía activamente canalizarlo, transmitirlo, catalizarlo en rituales específicos, donde el conocimiento correcto transformaba un gesto ordinario en un acto de poder espiritual real. Los manuscritos de Nag Hammadi describen prácticas sacramentales donde el conocimiento de estos nombres corporales se transmitía de maestro a discípulo en reuniones secretas, lejos de las miradas de quienes no estaban preparados. ¿Podría haber existido un ritual específico de imposición, elevación o acción de la mano derecha que funcionara como mecanismo de transmisión de poder espiritual iniciático? El contexto cultural del cristianismo primitivo, el mundo grecorromano, estaba saturado de simbolismo manual. La dextrarum iunctio, unión de las manos derechas, era el gesto fundamental del matrimonio y los pactos solemnes. En las religiones mistéricas, la imposición de manos era una forma común de sanación o de transferencia de autoridad. Los autores gnósticos, imbuidos de esta cultura sincrética, elevaron este simbolismo a un nivel cosmológico. Al nombrar la mano derecha cruz, un nombre que algunos eruditos asocian fonéticamente con conceptos de fuerza o cruce, el ritual buscaba identificar el órgano físico con su contraparte cósmica, convirtiendo el gesto de la mano en un mudra activo que alineaba la voluntad del iniciado con la energía del pleroma, la plenitud divine. Este enfoque contrasta fuertemente con la visión proto-ortodoxa, que tendía a centralizar el poder sanador y la autoridad en la figura de los apóstoles y, posteriormente, en la jerarquía sacerdotal. Para los gnósticos, el poder residía en el conocimiento inherente al individuo, no en el permiso otorgado por una estructura externa. La tradición popular especula extensamente sobre un supuesto ritual de la mano derecha que Jesús de Nazaret habría transmitido exclusivamente a sus discípulos más cercanos, posiblemente a Pedro como fundador designado, o a Santiago y Juan como los más íntimos, o según los textos gnósticos más radicales, a María Magdalena por ser quien había alcanzado la mayor comprensión espiritual de todos. Este ritual, según la especulación popular que circula en círculos esotéricos contemporáneos, no sería una simple bendición pública como las que Jesús realizaba ante las multitudes en Galilea y Judea, sino una transferencia privilegiada de autoridad iniciática realizada en privado absoluto, fuera del alcance de los no iniciados. El Evangelio de María Magdalena, uno de los textos más provocadores encontrados en Nag Hammadi, describe explícitamente cómo María recibió revelaciones privadas de Jesús que los otros apóstoles no recibieron, que incluso dudaron de su legitimidad precisamente por ser una mujer la receptora. Pedro le pregunta a Jesús, ¿acaso habló el Señor en privado con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? La reacción de Pedro y Andrés, de celos e incredulidad, es una evidencia textual que subraya el patrón consistente de transmisión selectiva de conocimiento y la tensión entre la enseñanza pública y la enseñanza esotérica. Este patrón es compatible con la hipótesis de un ritual de la mano derecha, no para las masas indiferenciadas, sino para los elegidos internos que habían demostrado preparación espiritual suficiente. Los eruditos en historia de las religiones han notado ampliamente que en muchas tradiciones espirituales antiguas del mundo, la mano derecha funciona sistemáticamente como instrumento privilegiado de poder. En las tradiciones hindúes milenarias,
El mudra es un gesto simbólico preciso de las manos que supuestamente canaliza energías específicas. En las tradiciones mágicas greco-egipcias que florecieron en Alejandría, la mano derecha se usaba ritualmente para invocar divinidades, bendecir personas y objetos, y consagrar espacios sagrados. El cristianismo primitivo no estaba aislado de estas corrientes culturales. Participaba activamente del mismo universo simbólico, donde el cuerpo humano era comprendido como un mapa completo de poder espiritual, potencialmente activable. El apócrifo de Juan describe un cosmos elaborado donde el alma humana, tras dejar el cuerpo físico en la muerte, debe ascender valientemente a través de 7 niveles celestiales, controlados por entidades poderosas, llamadas arcontes o potestades. Para pasar cada nivel de este viaje post-mortem, el alma debe identificarse no con su nombre terrenal, sino con nombres secretos, incluyendo los del cuerpo espiritual completo, no solo las manos cruz, Beluai, sino también la cabeza, Abrasax, el cuello, el corazón, el ombligo, los genitales, los muslos, las rodillas, los pies, todo el cuerpo como un mapa integral de nombres de poder que el iniciado debía conocer perfectamente. La hipótesis sugiere que conocer estos nombres no era información pasiva para la mente intelectual, sino conocimiento operativo activante. El iniciado que sabía mediante experiencia directa que su mano derecha era espiritualmente cruz, podía usar este conocimiento en rituales específicos. Imposición de manos para sanar enfermos no mediante fe ciega, sino mediante activación consciente de poder, consagración de objetos para usos sagrados, transmisión de autoridad espiritual a otros discípulos preparados. La mano derecha se convertía así en un instrumento consciente y voluntario de poder divino, no por la mano biológica en sí misma, sino por el conocimiento esotérico que el iniciado poseía y activaba sobre su verdadera identidad espiritual. Pero la pregunta crucial es, ¿por qué la Iglesia institucional habría suprimido tal práctica si era genuinamente cristiana? La respuesta, según la hipótesis histórica bien documentada, radica fundamentalmente en el control institucional del acceso a lo sagrado. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de León a finales del siglo II, lucharon ardientemente contra el gnosticismo, no solo por diferencias teológicas sobre la naturaleza de Cristo o la creación, sino porque el modelo gnóstico era horizontal, descentralizado y, por ende, subversivo para la estructura eclesiástica emergente. Si cualquier cristiano común podía acceder directamente al poder divino mediante el conocimiento correcto transmitido de persona a persona, ¿para qué servía entonces la mediación sacerdotal? Si los laicos podían sanar, bendecir, consagrar usando sus propias manos con el conocimiento apropiado, la jerarquía eclesiástica se volvía redundante, innecesaria, o peor aún, fraudulenta en sus pretensiones de monopolio espiritual. El momento decisivo llegó con la consolidación del cristianismo protoortodoxo bajo el Imperio Romano. El decreto histórico de Atanasio de Alejandría en el año 367 d.C., ordenando sistemáticamente la destrucción de todos los textos heréticos o apócrifos que no coincidieran con la ortodoxia emergente, fue el momento decisivo en que la ortodoxia triunfante consolidó su monopolio religioso. Los textos gnósticos, que incluían estos nombres corporales secretos y las prácticas rituales asociadas, fueron literalmente enterrados en Nag Hammadi por monjes valientes que no pudieron destruirlos por convicción, pero tampoco podían permitir que fueran destruidos por la autoridad eclesiástica. El conocimiento de Cruz y Beluai se volvió así un secreto profundo oculto durante más de 1500 años de historia cristiana. Los defensores contemporáneos de la hipótesis señalan que la imposición de manos no desapareció completamente del cristianismo institucional, solo fue rigurosamente monopolizada por la jerarquía clerical. En la actualidad, teológicamente solo los obispos ordenados y los sacerdotes autorizados pueden válidamente imponer manos para el sacramento de la confirmación, la ordenación sacerdotal o la bendición papal especial. Este es un vestigio directo de la lucha por el control. El poder no se erradicó, se centralizó. Pero en el cristianismo primitivo gnóstico, al menos según la lectura de los textos de Nag Hammadi, parece haber sido mucho más democrático, directo, inmediato,
Cualquier iniciado que conociera los nombres secretos podía ser canal auténtico de poder divino, sin permiso jerárquico externo. La especulación popular ha sugerido extensamente que Jesús histórico habría transmitido este ritual específicamente a Pedro, como fundador designado de la futura Iglesia, o a Juan como el discípulo amado de los textos evangélicos, o según la tradición gnóstica más radical, a María Magdalena como la que alcanzó mayor comprensión espiritual. La hipótesis histórica más cautelosa y académica sugiere que si existió tal transmisión privilegiada, probablemente fue a quienes demostraron preparación espiritual genuina, sin distinción artificial de género o posición jerárquica social, siguiendo el modelo gnóstico de valorar la preparación interna sobre el estatus externo visible. El Evangelio de Tomás, uno de los textos más densos e intrigantes de toda la colección de Nag Hammadi, contiene dichos atribuidos a Jesús que resuenan profundamente con este enfoque empoderador de la espiritualidad. Cuando conozcan a lo que no es visible, lo visible no os servirá. Esto sugiere consistentemente que el verdadero poder espiritual está en lo invisible, lo interior, lo que no puede ser monopolizado ni controlado por instituciones externas. La mano derecha visible es solo el instrumento material. El poder real transmite desde el conocimiento invisible que el iniciado ha despertado en sí mismo mediante práctica disciplinada. Los textos gnósticos también describen algo que llaman el hombre interior, el hombre espiritual o el hombre perfecto. Este no es el cuerpo físico biológico, sino el cuerpo espiritual completo, el prototipo divino del cual el cuerpo material es apenas una sombra imperfecta y temporal. Este cuerpo de luz o pleroma interno es la clave. Conocer los nombres de cada parte de este cuerpo espiritual, cruz para la mano derecha, Beluay para la izquierda, y todos los demás, permite al iniciado alinearse conscientemente con su verdadera identidad eterna, activar capacidades latentes olvidadas, trascender las limitaciones ordinarias impuestas por la ignorancia. Deja tu like, suscríbete y comparte. La hipótesis propone que el ritual de la mano derecha, si existió históricamente, funcionaba como sacramento gnóstico privado, una acción visible exterior que canaliza y transmite gracia invisible interior. No magia supersticiosa en el sentido de forzar la realidad contra su naturaleza mediante coerción, sino tecnología espiritual auténtica, el uso consciente, intencionado y entrenado de símbolos, gestos y conocimiento esotérico para producir transformación real y medible en la conciencia del practicante. El ritual era el puente entre el cosmos, el mundo material, y el pleroma, la plenitud divina. La tradición gnóstica, encontrada en Nag Hammadi, habla también de sellos o marcas espirituales que el iniciado recibe en el proceso de preparación. Estos no son marcas físicas visibles sobre la piel, sino configuraciones de conciencia, capacidades despertadas que cambian permanentemente la percepción del iniciado. ¿Podría el ritual de la mano derecha, según esta interpretación, haber sido el momento preciso de transmisión de estos sellos iniciáticos? El gesto específico de imposición o acción de la mano derecha como mecanismo de transferencia de autoridad espiritual de maestro experimentado a discípulo preparado. Estos sellos, al ser conocidos y activados, permitían al alma superar los obstáculos de los arcontes en el viaje post-mortem, garantizando la ascensión. Los críticos académicos de esta interpretación señalan legítimamente que suena demasiado similar a prácticas mágicas, a algo que contradictoriamente contradiría la fe cristiana ortodoxa tradicional, pero los defensores responden convincentemente que en el cristianismo primitivo diverso, antes de las definiciones dogmáticas posteriores que establecieron fronteras rígidas, la distinción entre sacramento legítimo y magia condenable no estaba tan claramente trazada como después se pretendió. Lo que posteriormente se denominaría peyorativamente superstición pudo haber sido considerado sacramento completamente legítimo en comunidades que valoraban el conocimiento directo experiencial sobre la obediencia institucional ciega. El apócrifo de Juan describe detalladamente cómo el alma, al usar los nombres correctos de poder ante cada arconte o potestad que gobierna los niveles cósmicos, no puede ser retenida ni detenida por estas fuerzas. Esto sugiere consistentemente que el conocimiento de los nombres corporales es poder protector y liberador por naturaleza. La mano derecha cruz, conocida y activada conscientemente mediante práctica,
Sería así una herramienta indispensable en este proceso de liberación final del alma, no por la mano biológica en sí misma, sino por lo que representa metafóricamente y canaliza operativamente. La investigación arqueológica e histórica de las últimas décadas ha revelado convincentemente que el cristianismo primitivo era dramáticamente más diverso de lo que la tradición ortodoxa posterior había presentado. No existía un solo cristianismo homogéneo y unificado. Coexistían muchos cristianismos en competencia legítima, proto-ortodoxos, gnósticos valentinianos, marcionitas, ebionitas y numerosas otras corrientes. Cada grupo tenía sus propios textos sagrados, sus prácticas ritualísticas características, sus estructuras comunitarias. El que eventualmente se impuso y se llamó a sí mismo ortodoxia fue simplemente el que ganó la competición histórica por el poder institucional, no necesariamente el que poseía la versión más completa o auténtica del mensaje original de Jesús de Nazaret. La hipótesis del ritual de la mano derecha encaja perfectamente en este contexto histórico de diversidad competida. Era probablemente una práctica entre muchas, característica específica de corrientes esotéricas que valoraban el conocimiento iniciático personal sobre la obediencia jerárquica. Su supresión histórica no ocurrió porque fuera teológicamente falsa según criterios objetivos inexistentes, sino porque era fundamentalmente incontrolable por la institución eclesiástica emergente que necesitaba monopolizar el acceso a lo sagrado para legitimar su poder. Si cualquier creyente podía acceder al poder divino mediante conocimiento esotérico transmitido horizontalmente, la jerarquía vertical se volvía innecesaria y parasitaria. Los textos de Nag Hammadi también sugieren consistentemente que Jesús de Nazaret, según la comprensión gnóstica, enseñaba diferentes niveles de verdad espiritual a diferentes personas según su capacidad de comprensión. A las masas indiferenciadas les hablaba en parábolas que ocultaban más de lo que revelaban. A los iniciados preparados les entregaba los misterios completos de manera directa y explícita. Esta pedagogía escalonada inherentemente implica que existían conocimientos reservados que no eran para todos inmediatamente, sino exclusivamente para quienes habían demostrado preparación espiritual suficiente. El ritual de la mano derecha, si existió como práctica histórica, habría estado en el nivel más avanzado de esta enseñanza escalonada. Pero la pregunta persistente es, ¿quiénes eran exactamente estos elegidos? Según la comprensión gnóstica de los textos de Nag Hammadi, no eran elegidos por nacimiento aristocrático, acumulación de riqueza material o posición social elevada, sino exclusivamente por preparación espiritual genuina demostrada. María Magdalena, una mujer con pasado de sanación de 7 demonios, que representaban los 7 niveles de conciencia a trascender, era plenamente elegida por su madurez espiritual alcanzada, no rechazada por su género biológico. Los apóstoles varones no elegidos, según el Evangelio de María, dudaban legítimamente de su autoridad precisamente porque esperaban que la elección siguiera criterios externos tradicionales de poder social, no internos de desarrollo espiritual. La hipótesis sugiere convincentemente que el ritual de la mano derecha, al ser restaurado en la conciencia colectiva contemporánea mediante la lectura accesible de los textos de Nag Hammadi, puede funcionar nuevamente como herramienta de empoderamiento espiritual genuino. No necesitamos mediadores sacerdotales institucionales para acceder a lo divino. Podemos acceder directamente mediante el conocimiento correcto. No necesitamos permiso jerárquico externo. El conocimiento está disponible públicamente. No necesitamos pertenecer a una estructura organizada. La iniciación es personal e inmediata para quien la busca sinceramente. Los defensores contemporáneos de esta visión empoderadora señalan significativamente que la redescubierta de estos textos en 1945 no fue probablemente casualidad histórica. Vino en un momento de profunda crisis de la institución eclesiástica tradicional, cuando millones de personas buscan espiritualidad auténtica fuera de las estructuras religiosas convencionales que han perdido credibilidad. El mensaje de empoderamiento gnóstico resuena profundamente en una era de democratización radical de la información. La mano derecha como símbolo de poder directo vuelve a estar teóricamente disponible para todos, no solo para unos pocos privilegiados por nacimiento o posición.
La hipótesis también explora sugerentemente la dimensión científica moderna que podría respaldar estas antiguas prácticas. La física cuántica contemporánea ha demostrado experimentalmente que el observador consciente afecta inevitablemente lo observado, que la conciencia humana influye detectablemente en la materia física. Si esto es científicamente cierto a nivel subatómico, ¿por qué no podría ser cierto a nivel macro, mediante gestos intencionados y visualizaciones enfocadas? La mano derecha, como parte del cuerpo que expresamente ejecuta intenciones conscientes, podría ser un foco natural de influencia intencional en la realidad material circundante. La neurociencia, además, está explorando cómo la activación consciente de ciertas áreas cerebrales, a través de la meditación y la visualización, puede modificar la percepción de la realidad y la experiencia subjetiva, algo que los gnósticos parecen haber entendido de forma intuitiva con sus rituales corporales. Los textos gnósticos describen el cuerpo humano como microcosmos perfecto, reflejo fiel del macrocosmos universal. Cada parte corporal correspondería a una realidad cósmica específica. La mano derecha cruz correspondería así a fuerzas particulares que el iniciado entrenado puede alinear y canalizar conscientemente. No es superstición primitiva, es cosmología operativa coherente, un sistema integrado donde el ser humano funciona como puente viviente entre dimensiones de existencia normalmente separadas en la percepción ordinaria. La tradición popular ha especulado extensamente sobre numerosos rituales perdidos de Jesús, muchos de ellos sin fundamento histórico documentable, pero la hipótesis específica del ritual de la mano derecha tiene al menos un fundamento textual sólido en los manuscritos de Nag Hammadi. Los nombres cruz para la mano derecha y Beluay para la izquierda son reales, documentados paleográficamente, atestiguados arqueológicamente sin duda razonable. Lo que falta es el contexto ritual completo que los textos solo insinúan, pero no describen exhaustivamente, dejando espacio para la hipótesis histórica razonable. La fragmentación del material gnóstico es en sí misma una consecuencia de la persecución. Los eruditos académicos continúan debatiendo legítimamente cómo se usaban exactamente estos nombres corporales en la práctica. ¿Eran para meditación visualizada profunda? ¿Para rituales colectivos de imposición de manos? ¿Para autoiniciación solitaria mediante pronunciación vocal? La evidencia textual es fragmentaria por naturaleza, pero sugiere consistentemente que tenían uso práctico activo. No eran solo información teórica para especulación intelectual, eran herramientas operativas, llaves funcionales, códigos activadores de estados alterados de conciencia. La hipótesis finaliza naturalmente con una invitación abierta a la experimentación personal responsable. Los textos de Nag Hammadi están disponibles públicamente en traducciones modernas. Los nombres secretos son conocidos universalmente ahora. La tradición está accesible para cualquiera sin barreras institucionales. Cualquier persona puede leerlos seriamente, meditar en ellos profundamente, experimentar con las prácticas espirituales que sugieren. No se requiere membresía organizacional, solo disposición sincera. No se pide obediencia dogmática, solo honestidad personal profunda. No se promete salvación post-mortem, solo transformación consciente presente. El mensaje subyacente es radicalmente empoderador. El poder espiritual auténtico no está afuera, en instituciones lejanas, sino adentro, en el conocimiento de nuestra verdadera identidad espiritual olvidada. Cruz no es solo una palabra extraña en lengua copto, es el nombre sagrado de algo potente en nosotros que podemos activar, desarrollar, usar éticamente. La mano derecha puede ser infinitamente más de lo que cotidianamente creemos. Puede ser el punto de contacto viviente con dimensiones de existencia que hemos olvidado históricamente, pero que podemos recordar y reactivar personalmente. Los manuscritos de Nag Hammadi han abierto una ventana definitiva a posibilidades espirituales que la ortodoxia institucional cerró deliberadamente. El ritual de la mano derecha, real históricamente o especulativo reconstruido, representa la pregunta fundamental que estos textos plantean a la humanidad contemporánea. ¿Estamos dispuestos a ser elegidos, no por autoridades externas que nos designan, sino por nuestra propia preparación espiritual demostrada? ¿Estamos listos para conocer los nombres secretos, incluyendo el de nuestra propia mano derecha cruz, y usarlos para liberación personal y colectiva?
La liberación gnóstica es una tarea individual, pero sus beneficios son universales. La vasija de cerámica, encontrada en el desierto egipcio, ha sido finalmente abierta después de siglos de olvido impuesto. Los nombres han sido revelados públicamente. Cruz espera ser recordado, pronunciado, activado. Lo que cada persona haga con este conocimiento esotérico que estuvo oculto durante más de 1500 años de historia institucional depende ahora enteramente de su propia elección consciente y responsable. No olvides seguir explorando estos temas profundos. Únete a la conversación. Comenta abajo tus reflexiones. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.